El papel del shadow banking en el ciclo económico. Arkadiusz Sieroń. Introducción. Según la versión estándar de la teoría austríaca del ciclo económico, el ciclo es causado por la expansión del crédito llevada a cabo por bancos comerciales que operan bajo un sistema de reserva fraccionaria. Aunque esto es cierto, esta visión puede ser demasiado limitada o anticuada, ya que otras instituciones financieras también pueden expandir el crédito. Primero, los bancos comerciales no son el único tipo de instituciones de depósito. Esta categoría incluye, en Estados Unidos, a los bancos de ahorro, instituciones de crédito y cooperativas de crédito, los cuales también mantienen reservas fraccionarias y realizan expansión crediticia. Segundo, algunas instituciones financieras ofrecen instrumentos que ocultan su naturaleza como depósitos a la vista. Los money market funds son el mejor ejemplo. Estos fueron creados como sustitutos de las cuentas bancarias debido a que la regulación prohibía a los bancos pagar intereses sobre depósitos a la vista. Es importante destacar que los money market funds se comprometen a mantener un valor neto estable de sus participaciones, las cuales son redimibles en cualquier momento. Por esta razón, los money market funds se asemejan a bancos, pero disfrazándose de fondos mutuos y, en consecuencia, enfrentan el mismo descalce de vencimientos que los bancos, lo cual también puede conllevar corridas. Muchos economistas señalan que los acuerdos de recompra, repos, también se asemejan a depósitos a la vista. Son a corto plazo y pueden retirarse en cualquier momento. Según Gordon y Metrick, la crisis financiera de 2007 a 2008 fue, en esencia, un pánico bancario en el mercado de repos, corrida sobre repos. Este artículo se centra en los efectos de la titulización, securitization, y la intermediación de colateral, las dos funciones principales de la banca en la sombra, sobre la expansión crediticia y el ciclo económico. El motivo para enfocarse exclusivamente en la banca en la sombra es la escasa importancia cuantitativa de las instituciones de ahorro, cuyos activos representan solo el 7.55% de los activos de los bancos comerciales, y la creciente relevancia de la banca en la sombra. En efecto, la actividad bancaria se desplazó de las actividades tradicionales de originación de préstamos y emisión de depósitos hacia un modelo de negocio basado en la titulización, en el que los préstamos se distribuyen a entidades que llegaron a conocerse como bancos en la sombra. Esto significa que la financiación bancaria depende ahora más del mercado de capitales y menos de los depósitos tradicionales. Según la definición más común, la banca en la sombra es la intermediación crediticia realizada por entidades y actividades fuera del sistema bancario tradicional. La banca en la sombra es similar a la banca tradicional en que también transforma plazos y riesgos. Es decir, los bancos en la sombra proveen crédito como los bancos tradicionales, pero no reciben depósitos minoristas, dependen de financiamiento mayorista y del mercado de repos. Al carecer de acceso a la red de seguridad formal y a reservas del Banco Central, otorgan préstamos contra colateral. Las dos funciones más importantes de la banca en la sombra son la titulización y la intermediación de colateral. La titulización es un proceso que, mediante la estratificación, reempaqueta los flujos de caja de préstamos subyacentes y crea activos que los participantes del mercado perciben como totalmente seguros. Mientras que la intermediación de colateral consiste en apoyar operaciones basadas en colateral dentro del sistema financiero, lo que implica la reutilización intensiva de colateral escaso. La banca en la sombra es un tema de importancia empírica porque en conjunto, el sistema de banca en la sombra, intermediarios de crédito no bancarios, parece constituir entre el 25 y 30% del sistema financiero total y representa aproximadamente la mitad del tamaño de los activos bancarios. Por tanto, la teoría austríaca del ciclo económico debería tener en cuenta el impacto significativo de la banca en la sombra sobre la expansión del crédito, el ciclo económico y los cambios en el sistema bancario. El sistema bancario contemporáneo se basa en gran medida en el mercado, donde los préstamos se originan principalmente para convertirlos en valores, en lugar de mantenerlos en los balances de los bancos.
Existe una creciente literatura en la economía convencional sobre la banca en la sombra y la inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, hay poca atención al respecto entre los economistas austriacos, con la única excepción de Herchev y Jiménez Roche y Lermit. Esta omisión resulta sorprendente, dado el interés de la escuela austriaca por la estabilidad macroeconómica bajo el sistema financiero actual. Además, ya en 1935, Hayek afirmó que la banca es un fenómeno extendido y, por tanto, puede evolucionar hacia formas menos controlables, con nuevos sustitutos monetarios. El objetivo de este artículo es llenar ese vacío, mostrando cómo la banca en la sombra impacta la expansión crediticia y, en consecuencia, el ciclo económico. Las principales conclusiones son que la titulización aumenta la capacidad de los bancos tradicionales para expandir el crédito, mientras que la intermediación de colateral permite a los bancos en la sombra crear crédito directamente. En ambos casos, los bancos en la sombra contribuyen a la expansión del crédito, lo que suprime aún más las tasas de interés y exacerba el ciclo económico. El impacto de la banca en la sombra en la capacidad de los bancos tradicionales para expandir el crédito. ¿Cómo afecta esta titulización a la expansión del crédito y al ciclo económico? El primer efecto de la titulización es transferir el riesgo de crédito de los préstamos desde los balances de los bancos a los inversores mediante valores respaldados por activos. Este arbitraje regulatorio permite a las instituciones eludir los requisitos de reservas y de capital, y, en consecuencia, ampliar su expansión crediticia. Esto se debe a que los bancos deben mantener un nivel mínimo de capital regulatorio en relación con los activos ponderados por riesgo. Cuando los bancos venden una cartera de préstamos riesgosos a una entidad externa, reducen la cantidad de activos riesgosos y mejoran su ratio de adecuación de capital. De este modo, la transferencia de préstamos aumenta el potencial de los bancos para otorgar nuevos préstamos sin necesidad de aumentar su capital. El papel de la banca en la sombra en la expansión crediticia puede ilustrarse por el hecho de que los activos del sistema de banca en la sombra crecieron rápidamente antes de la crisis, de $27 billones en 2002 a $60 billones en 2007, lo que coincidió también con un fuerte crecimiento de los activos bancarios. Así, la titulización crea la ilusión de que las actividades de los bancos comerciales son menos inflacionarias de lo que realmente son. De este modo, los bancos pueden otorgar tantos préstamos nuevos como créditos han sido titulizados, debilitando el vínculo entre la base monetaria y la oferta de crédito, y, en consecuencia, el papel de la política monetaria. En otras palabras, la titulización expande la oferta de crédito al aumentar la cantidad de activos colateralizables. En segundo lugar, la titulización puede realizarse con el propósito de usar los valores creados como colateral ante el Banco Central para obtener financiación. Los bancos también pueden usar estos activos titulizados como colateral para obtener financiación en el mercado de repos con instituciones privadas. De esta forma, pueden conseguir fondos más baratos y en volúmenes mayores que si dependieran de pasivos tradicionales como los depósitos. Con estos fondos, la creación de crédito puede expandirse. En tercer lugar, la titulización permite a los bancos satisfacer mejor la demanda de activos seguros por parte de las instituciones financieras, ya que transforma préstamos relativamente riesgosos, de largo plazo e ilíquidos en instrumentos similares al dinero, seguros, de corto plazo y líquidos. Esta característica también permite a los bancos comerciales ampliar en mayor medida su creación de crédito. En cuarto lugar, la banca en la sombra aumenta la vulnerabilidad del sistema financiero y hace que las recesiones sean más severas. Sin duda, la titulización puede reducir el riesgo idiosincrático mediante la diversificación, pero al mismo tiempo incrementa el riesgo sistémico al exponer al sistema a efectos de contagio en caso de shocks negativos significativos. Esto se debe a que la titulización amplía los balances de los bancos, hace que las carteras de los intermediarios financieros se parezcan más entre sí, reduce el escrutinio y aumenta los vínculos financieros entre bancos, mientras que un choque negativo en los precios de los activos tiende a reducir el patrimonio de los bancos en la sombra, restringiendo la oferta de colateral para los bancos comerciales y obligándolos a desapalancarse,
lo cual a su vez deprime aún más los precios de los activos. Además, los bancos en la sombra son vulnerables a corridas, ya que tienen activos con vencimientos más largos que sus pasivos y no están protegidos por una red de seguridad regulatoria formal. Adrian y Ashcraft también señalan el comportamiento procíclico del apalancamiento de los bancos en la sombra y el comportamiento contracíclico de su capital. Existe una relación positiva entre apalancamiento y precios de activos, y una relación negativa entre apalancamiento y prima de riesgo, lo que contribuye también a la inestabilidad del sistema financiero. En quinto lugar, la banca en la sombra disminuye el poder de la política monetaria. Esto se debe, en parte, a que la banca en la sombra no está regulada del mismo modo que los bancos tradicionales, pero sobre todo porque la titulización aísla la actividad crediticia de los bancos respecto a los fondos obtenidos del Banco Central. En otras palabras, los préstamos de estos bancos dependen menos del financiamiento del Banco Central o de requisitos regulatorios de capital y más del buen funcionamiento de los mercados de capital, incluyendo la banca en la sombra, y de su demanda por activos titulizados. Por lo tanto, la titulización desconecta el vínculo entre la base monetaria y los depósitos minoristas, por un lado, y la oferta de crédito, por el otro, ya que la creación de crédito se traslada, en parte, de los bancos comerciales a instituciones financieras basadas en el mercado que compran préstamos bancarios. En sexto lugar, debido a que los bancos transfieren los riesgos que originan a otros agentes, la titulización reduce sus incentivos para monitorear y evaluar cuidadosamente a los prestatarios. Gracias a la titulización, los bancos no necesitan mantener los préstamos en sus balances. Los estándares de crédito más laxos y una evaluación más superficial de los prestatarios llevaron a un mayor crecimiento del crédito en los años 2000, exacerbando la crisis financiera posterior. La titulización también puede generar selección adversa, ya que los bancos tienen conocimiento superior sobre la calidad de los préstamos que originan. Por ello, podrían aprovechar esa información para titulizar préstamos de menor calidad. La separación entre la función de originar el préstamo y la de asumir el riesgo de impago resultó en una menor calidad promedio de los prestatarios y mayores tasas de morosidad, tras el colapso de la burbuja subprime en Estados Unidos en 2007. Finalmente, la expansión del crédito con titulización conlleva un patrón diferente de redistribución de ingresos y riqueza en comparación con la expansión crediticia tradicional, ya que ciertos préstamos son más valorados por los bancos para ser titulizados. Esto induce a los bancos a conceder estos préstamos con mayor frecuencia que sin titulización. Estos préstamos son principalmente hipotecas, pero también obligaciones de deuda colateralizada, CDO, y deuda respaldada por tarjetas de crédito, automóviles y préstamos estudiantiles. Esto significa que los prestatarios que dependen de ese tipo de crédito se benefician del efecto cantillón. Durante el auge de los años 2000, la emisión de valores respaldados por activos no tradicionales, como hipotecas subprime y CDO, superó ampliamente a la emisión de valores respaldados por activos tradicionales, como préstamos para autos, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. Así, la titulización contribuyó significativamente a la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y también en España, antes de la crisis financiera de 2007 a 2008. En este sentido, conviene señalar que los préstamos hipotecarios reducen la estabilidad financiera y suelen conducir a recesiones más profundas y recuperaciones más lentas. Además, dado que el sector financiero está profundamente involucrado en la titulización, la expansión del crédito con titulización tiende a favorecer a este sector en relación con la expansión crediticia tradicional. En resumen, la titulización no permite que los bancos en la sombra creen dinero y crédito por sí mismos, ya que en este proceso simplemente agrupan, estratifican y venden préstamos originados por bancos tradicionales a los inversores. Pero aún así, afectan de forma significativa el mecanismo de transmisión de la política monetaria, la expansión del crédito y el ciclo económico, al permitir a los bancos tradicionales ampliar su actividad crediticia e influir en el efecto cantillón relacionado. En otras palabras,
La titulización transformó el modelo de negocio bancario de originar y mantener a originar y distribuir, afectando tanto su capacidad para otorgar nuevos préstamos como la calidad de esos préstamos. El uso generalizado de la titulización antes de la crisis financiera de 2007 a 2008 aumentó la capacidad de los bancos para transferir riesgos, fomentó una mayor toma de riesgos y contribuyó a la crisis subprime. En la próxima sección se discutirá si la banca en la sombra puede crear crédito nuevo por sí misma. ¿Puede la banca en la sombra crear nuevo crédito? Ya he analizado cómo los bancos en la sombra pueden afectar indirectamente la creación de nuevo crédito mediante la titulización. Transferir préstamos desde los balances de los bancos tradicionales les permite aumentar la expansión crediticia, incluso si la base monetaria se mantiene constante. Pero los bancos en la sombra también pueden crear crédito directamente mediante la intermediación de colateral, que consiste en la reutilización múltiple de colaterales. Como explican Sin y Estella, el colateral que respalda un préstamo puede a su vez usarse como colateral para nuevos préstamos, de modo que el mismo activo subyacente acaba respaldando préstamos por un valor múltiple del suyo. En otras palabras, gracias a la rehipotecación, que consiste en reutilizar el colateral entregado por la contraparte para su propio uso, los colaterales pueden reutilizarse muchas veces. La semejanza con la banca de reserva fraccionaria es notable. Los bancos en la sombra no tienen acceso a reservas del Banco Central, pero utilizan colateral en su lugar. Así como los préstamos bancarios son un múltiplo de las reservas, también los préstamos de los bancos en la sombra son un múltiplo del colateral. En cada ronda de préstamos bancarios, la relación entre dinero amplio y reservas aumenta, aunque a un ritmo decreciente, basado en el coeficiente de reservas. De forma similar, en cada ronda de préstamos en la banca en la sombra, la relación entre préstamos y colateral crece, a un ritmo decreciente, basado en el haircut, descuento aplicado. En ambos casos, es posible el desapalancamiento, y también las corridas. En los bancos tradicionales, esto ocurre cuando se repagan préstamos, disminuyen las reservas o aumenta el coeficiente de reservas. En la banca en la sombra, ocurre cuando el colateral pierde valor, se acorta la cadena de colaterales o aumentan los haircuts. Simplemente se prestan valores a cambio de efectivo, y luego se hacen préstamos o se compran activos financieros con vencimientos más largos. Además, si ocurrió rehipotecación, se espera que el tomador del colateral devuelva valores equivalentes, no necesariamente la propiedad exacta entregada como colateral. Como ocurre con todos los depósitos de bienes fungibles, también llamados depósitos irregulares, los bancos en la sombra están tentados a volver a prestar los activos de sus clientes. De hecho, los intermediarios y brokers, que deberían actuar como custodios segregando valores en la cuenta del cliente, hacen repos con esos valores para obtener efectivo y usan ese dinero para financiar sus propios negocios. Por eso, la reutilización múltiple del colateral no solo facilita la transferencia de propiedad, sino que también incrementa la oferta de crédito. Por lo tanto, cuando los valores que una parte puede reclamar a demanda se usan para financiar el negocio del broker, se parece mucho al sistema de reserva fraccionaria y puede explicar por qué hay corridas sobre la banca en la sombra. Actividades como estas fueron fuente de inestabilidad para los bancos intermediarios en 2008, como Bear Stearns, Merrill Lynch y Lehman Brothers, contribuyendo al estallido de la crisis. Los fondos de cobertura que entregaron colateral a Lehman Brothers no pudieron recuperarlo cuando la firma quebró, porque éste ya lo había reutilizado como su propio colateral. Quizás la mejor forma de entender la reutilización múltiple de colateral sea examinar los estados financieros de las instituciones. Los elementos fuera de balance como colateral hipotecado que puede ser reutilizado, aparecen simultáneamente en las notas de varias entidades, es decir, el colateral no es propiedad de estas firmas, pero debido a los derechos de rehipotecación, están legalmente autorizadas a usarlo en su propio nombre. Es importante destacar que esta práctica es legal y, como en los contratos repo, incluye la transferencia de titularidad. Andolfatto et al.
explican que el derecho de rehipotecación está explícitamente indicado en la mayoría de los contratos de corretaje y beneficia a los clientes, quienes pueden pagar tasas de interés más bajas sobre sus préstamos en efectivo. Por tanto, el debate entre los defensores y detractores de la rehipotecación recuerda al debate sobre la banca de reserva fraccionaria. En todo caso, la creación de crédito mediante cadenas de colateral es una fuente importante de crédito en el sistema financiero actual, y contribuye al ciclo económico. A fines de 2007, alrededor de 3.4 billones de dólares de colateral primario se convirtieron en unos 10 billones de colateral rehipotecado, un multiplicador de aproximadamente 3. En comparación, el agregado M2, incluyendo el dinero crédito creado por los bancos, era de unos 7 billones de dólares en 2007. En consecuencia, la rehipotecación ha sido uno de los principales impulsores de la crisis financiera de 2007 a 2008 y del colapso de MF Global en 2011. Puede dudarse de si la rehipotecación afecta realmente a la cantidad de crédito circulante y, por tanto, al nivel de las tasas de interés y al ciclo económico. Puede argumentarse que el colateral utilizado en este proceso no equivale al dinero y que su reutilización, aunque pueda causar inestabilidad financiera, no lleva a la creación de dinero. Estas son preocupaciones válidas que abordaré ahora. Mi punto es que la visión tradicional en la que los bancos reciben depósitos de hogares y otorgan préstamos sobre esa base ya no es válida. En un artículo anterior mostré que los bancos pueden expandir el crédito no solo otorgando préstamos, sino también comprando activos. Siguiendo esa lógica, los bancos también pueden crear depósitos mayoristas a corto plazo mediante repos y rehipotecación. Si el banco entrega colateral al banco B para obtener un depósito garantizado, el banco B puede volver a entregar ese colateral al banco C para obtener otro depósito garantizado. En otras palabras, la rehipotecación permite a los bancos conseguir y otorgar financiación mediante valores prestados, lo que amplía el conjunto de activos contra los que puede concederse crédito, aumentando el potencial de expansión crediticia. No afirmo que estos depósitos mayoristas o transacciones repos sean dinero propiamente dicho. Sin embargo, lo importante aquí es reconocer que en las economías contemporáneas existen muchos activos similares al dinero, y distintas formas de dinero según el agente económico. Estoy de acuerdo en que los pasivos a corto plazo emitidos por bancos en la sombra pueden no utilizarse inmediatamente como medio de pago, pero pueden convertirse a demanda al valor nominal en dinero propiamente dicho, por lo que son un sustituto cercano. Como señaló Rix, para fines prácticos, la mayoría de los instrumentos del mercado monetario pueden convertirse instantáneamente en medio de intercambio sin prácticamente ningún costo. La combinación de liquidez y estabilidad de precios de estos instrumentos los convierte en sustitutos cercanos de los depósitos desde el punto de vista de sus tenedores. Significativamente, los gestores financieros se refieren a estos instrumentos, junto con los depósitos, simplemente como efectivo, y los inversores en el mercado monetario son denominados en la industria como inversores en efectivo. Y esta terminología no es solo una convención del mercado. A diferencia de otros instrumentos de deuda, los instrumentos del mercado monetario están designados como equivalentes de efectivo bajo los principios contables generalmente aceptados, GAAP. Además, estos cuasi dinero aumentan indirectamente la oferta monetaria, ya que permiten economizar el uso de dinero propiamente dicho y hoy son la fuente más importante de financiación para los bancos. Entre estos cuasi dineros se encuentran los repos, que son una especie de dinero utilizado por inversores institucionales y empresas no financieras que necesitan un medio seguro para almacenar efectivo, obtener algún rendimiento y disponer de acceso inmediato a ese efectivo si lo necesitan. Funcionan como depósitos bancarios, pero están garantizados. Hay límites en la garantía de depósitos, lo que implicaría una exposición no garantizada para los grandes depositantes. El banco recibe los fondos del cliente y emite una promesa garantizada de devolverlos en el futuro. Ahora debe quedar claro que, dado que los repos están colateralizados, la reutilización múltiple de colateral incrementa la liquidez y la oferta de crédito. En otras palabras,
la creación de crédito en un sistema de banca titulizada incrementa la oferta monetaria no mediante la emisión de depósitos, sino mediante préstamos a corto plazo entre inversores institucionales. Ahora uno podría preguntar si el crédito generado por la banca en la sombra está respaldado por ahorro voluntario. Yo sostengo que no, ya que en la rehipotecación el mismo colateral respalda múltiples transacciones. Cada préstamo está garantizado solo hasta una fracción del valor del colateral, lo que genera un desequilibrio entre ahorro e inversión. Esto es exactamente lo que ocurre con los depósitos minoristas en la banca fraccionaria, donde la misma cantidad de reservas respalda múltiples depósitos, cada uno respaldado solo por una pequeña fracción. Conclusión. La identidad de quien inyecta nuevo dinero y crea crédito en la economía realmente importa. Aunque estas diferencias puedan parecer pequeñas, existen y conducen a distintas manifestaciones del efecto Cantillon. Lo importante es que no solo los bancos comerciales pueden realizar expansión crediticia, sino también instituciones financieras no bancarias, como los bancos en la sombra. El efecto de la banca en la sombra es sumamente importante, ya que afecta significativamente tanto al volumen como a la calidad del crédito y, por ende, al curso del ciclo económico. La titulización permite a los bancos tradicionales ampliar su actividad crediticia eludiendo los requisitos de capital y diversificando sus fuentes de financiación. En particular, la titulización de préstamos permite a los bancos expandir el crédito al poder usar esos valores como colateral. Aquí es donde se conectan la titulización y la intermediación de colateral. Lo importante es que esta última actividad permite también a los bancos en la sombra expandir el crédito por sí mismos. Esto se debe a que pueden crear pagarés líquidos que funcionan como cuasi dinero y son utilizados como colateral para obtener crédito. La reutilización de ese colateral amplifica la creación de crédito. Por tanto, parece que la teoría austríaca del ciclo económico debería ser ampliada para incorporar los cambios en el sistema bancario desde el momento en que fue formulada. En la banca contemporánea, la originación de préstamos se realiza principalmente para convertirlos en valores, por lo que los bancos comerciales dependen menos de los depósitos minoristas o del financiamiento del Banco Central. Además, los bancos comerciales ya no son prácticamente las únicas instituciones capaces de crear crédito. Todos estos desarrollos afectan el mecanismo de transmisión de la política monetaria, debilitando la relación entre la base monetaria y la oferta de crédito, un punto central en la escuela austriaca. El análisis de la banca en la sombra y su impacto sobre la creación de crédito y el ciclo económico demuestra otra cosa. La definición actual de la oferta monetaria es demasiado estrecha e insuficiente para comprender la economía contemporánea. Según Posar, los agregados monetarios no incluyen los instrumentos que los gestores de activos usan como dinero, particularmente los repos. Ya en 1935, Hayek dudaba de si era posible trazar una línea clara entre lo que es dinero y lo que no lo es, y observaba que ya existían diversas formas de cuasi dinero en su época. Por tanto, los economistas deberían quizás incluir en su análisis monetario el dinero en la sombra y la reutilización de colateral. La importancia del colateral en la banca en la sombra se ilustra, quizás, mejor mediante el auge de la titulización en los años 2000. Sánchez argumenta que la decisión de reducir los déficits fiscales en Estados Unidos en los años 90 y principios de los 2000 provocó una escasez de bonos del Tesoro, es decir, del colateral estándar, y condujo a la titulización hipotecaria, lo que impulsó el auge inmobiliario, pero agravó la crisis posterior. Esta importancia del colateral también explica, quizás, por qué la expansión cuantitativa, QE, no estimuló significativamente la economía. Dicho programa consistió en comprar valores del sector bancario. De ese modo, la expansión cuantitativa eliminó parte del colateral que el sistema bancario en la sombra necesitaba para crear crédito. Por tanto, la historia del desarrollo de la banca en la sombra confirma la tesis de Mises de que cada intervención gubernamental genera consecuencias no previstas. La regulación Q condujo al surgimiento de alternativas a los depósitos bancarios, como los money market funds y los repos,
mientras que los requisitos de reservas y capital incentivaron el arbitraje regulatorio mediante la titulización. Más tarde, las compras de bonos del Tesoro por parte de la Fed para estimular la economía generaron escasez de colateral seguro, el insumo clave para la creación de crédito en el sistema de banca en la sombra.